Ok gente, comencemos por el principio. Esta historia arranca con un viejo borracho recitando poesía mal escrita en lo que parece ser la finca oriental de alguien que nunca tuvo que rendir el champú con agua, o sea, de alguien con mucha plata. El tipo se lanza unas líricas dignas de ser la reencarnación de Cancerbero o su antecesor, porque le calculo mínimo 80 años, y luego de eso se inspira tanto que sus escritos van tomando vida y soltando brillitos, hasta que dan forma a una especie de pincel mágico flotante. Eso o el ron ya le estaba afectando. El punto es que este pincel se queda volando durante un buen rato en el cielo, mientras él y su asistente lo observan con asombro y se refieren a tal como el pincel de tinta de loto verde, hasta que de la nada, este sale volando a toda velocidad con dirección a un lugar desconocido. Por supuesto, esto será importante más adelante, pero de momento nos centramos en conocer a nuestra prota, Luo Xianxia, un estudiante de primer año de la Universidad de Huaxia, cuya vida está a punto de cambiar, comenzando con la peor experiencia para cualquier estudiante universitario: las inscripciones. Él nos cuenta que forma parte del departamento de ingeniería, lo que incluye muchas materias interesantes, pero también muchas otras un tanto aburridas. Él, confiando en la página de la universidad, nunca cometan ese error chicos, en serio, va directamente a inscribirse pensando en meter como optativa algo medianamente útil para su carrera. Sin embargo, maldito sea el hombre que confía en la página de la universidad, porque cuando está a punto de inscribirse, el sistema se cae, las materias interesantes se llenan y no le queda de otra más que meterse en Civilización Antigua China 1, impartida por un profesor que le echa ganas, pero que simplemente no consigue captar la atención de nuestro chico. Todo avanza de maravilla si tomamos en consideración que nuestro prota no sabe un carajo, hasta que un día su profesor le hace una pregunta sobre el tema que había estado explicando. Nuestro prota responde la primera estupidez que se le viene a la cabeza, lanzándose tremenda referencia a un videojuego que solo Dios conoce, pero es respaldado por otro chico de su clase que sí da la respuesta correcta y que, calmando un poco la tensión, le pide a nuestro prota que se disculpe con el profesor por ser tan pendejo. Luego le dice que no, y el mamoncito número 1 comienza a empujarlo hasta que sin querer tropiezan contra el escritorio del profesor, provocando que su taza caiga directamente al suelo. Los dos chicos se ponen en movimiento y prácticamente como si la situación estuviera en cámara lenta, nuestro prota consigue atrapar la taza justo antes de que impacte contra el piso y de que siquiera pudiera derramarse el contenido en su interior. Esto ya nos va adelantando que lo que tiene de pendejo también lo tiene de ágil, pero no lo suficiente, ya que justo en ese momento nuestro chico se da cuenta de que si bien pudo salvar la taza del profesor, terminó pisando el pincel de tinta que este usaba en clases, que quedó completamente destruido. Nuestro chico se pone en modo tieso porque se trata del pincel favorito del profesor, y sea como sea, tanto él como el mamoncito número 1, cuyo verdadero nombre es Shen He, son enviados a la oficina del director para que dejen de joder en clases. Shen He explica que se puso así porque le emociona la antigua literatura china y no sé cuántas cosas más, excusa que el director se traga con todo y bolas, pero cuando llega el turno de Luo no es tan considerado, explicándoles que les tomó mucho para que el profesor Yu, así se llama el viejo, accediera a dar clases en la universidad y que su falta de respeto amerita una suspensión. Nuestro chico se caga encima e intenta disculparse, mientras que el profesor simplemente le pregunta si tiene una idea sobre el pincel de tinta que rompió. Luego admite que no sabe nada, pero de todas formas se ofrece a pagarlo, lo que provoca una mirada arrogante por parte de Shen He, ya que se trata de un pincel de pelo de lobo con textura de piña, lo que lo vuelve bastante valioso no tanto por su precio, sino por lo que representa. Aún así, el viejo le dice que está dispuesto a perdonar todo si nuestro prota le consigue uno exactamente igual al que rompió. El director se sorprende ya que no le parece mayor castigo, pero el profesor Yu asegura que este será una importante lección para la vida de nuestro chico. Lo acepta porque después de todo comprar un pincel nuevo suena mejor que una materia aplazada. Así que ese mismo fin de semana se dirige al mercado de pulgas de su ciudad para ver si alguien sabía dónde encontrar uno igual. Cosa que de nuevo suena fácil, pero rápidamente se convierte en una tarea imposible donde nuestro prota recorre no uno, sino 10 mercados diferentes, pero no consigue nada que siquiera se le asemeje. Lo que al principio le parecía un trato ridículo, cada vez se va volviendo más como un castigo divino de mal gusto. Pues Luo está muy consciente de que ese viejo sádico sabe que no es algo que puede conseguir en cualquier lugar, aun cuando ese mismo fue el que le dijo que buscara en cualquier mercado de pulgas. En el proceso se encuentra con nada más y nada menos que Shen He, quien camina bastante decidido hacia una dirección en específico. Nuestro prota lo sigue pensando que quizás un maldito aficionado de la historia como él sabría dónde encontrar el pincel, y en eso lo ve llegando hasta una especie de templo un poco más alejado del lugar. Shen He conversa con el encargado dándonos a entender que son viejos conocidos, y en eso el chico pregunta por el mismo pincel de pelo de lobo que nuestro prota ha estado buscando, muy seguramente para comprarlo él y llevarse el crédito. El encargado le dice que no lo tiene, pero que ha enviado a algunos sujetos a buscarlo. Luego se da cuenta de las intenciones de Shen y sabe que debe darse prisa porque en lo que este lo encuentre, se asegurará de que nuestro prota no pueda entregarlo. Justo en ese momento, nuestro prota escucha cómo el viejo de la tienda recibe un mensaje de uno de sus hombres con la posible ubicación del pincel, mencionando que se encuentra en una tienda de segunda mano llamada Cham Chum, en la ciudad del sur. Shen celebra su supuesta victoria sin saber que nuestro prota lo había escuchado todo, y antes de que el mamoncito pueda ponerse en movimiento, Luo sale disparado y
y toma un taxi hacia el lugar. Cuando llega se da cuenta que el lugar es bastante místico y está lleno de antigüedades increíble, pero también tiene una vibra muy pesada y parece estar completamente vacío. Luego pregunta por el encargado y en eso es recibido por una misteriosa chica, la cual es increíblemente hermosa y capta su atención al ser lo que él describe como la mujer de sus sueños. Esta se presenta como la nieta del dueño y nuestro chico, todavía nervioso, le pregunta directamente si tiene el pincel de pelo de lobo que está buscando. Ella le dice que sí y se lo muestra, siendo exactamente igual al del profesor. Sin embargo, hay un pequeño detalle, y es que mientras esperan a que el viejo venga para ponerle precio, aparece un tipo de traje que llama la atención de la chica, pero no de la mejor manera. Este se presenta como Shuge Chang-kim y pregunta por el señor Wei, quien me imagino es el abuelo de la chica. Sin embargo, esta rápidamente le dice que él no es bienvenido ahí y le pide que se vaya. Este ni siquiera se inmuta y toma el pincel de las manos de nuestra chica, lanzándolo al otro lado de la habitación. Lau consigue atraparlo, feliz de haber encontrado lo que estaba buscando, pero en eso escucha al tal Shuge interrogar a la chica sobre otro objeto misterioso, diciendo que él sabe que lo están ocultando en la tienda y exigiéndole que se lo entregue, bien sea por las buenas o por las malas. En ese momento nuestro prota da un paso al frente para defenderla, pero el tipo los derriba a los dos usando una especie de poder del viento con el que crea lo más parecido a un mini tornado dentro del lugar. Esta distracción parece ser suficiente para que el tipo encuentre lo que está buscando, porque justo ahí toma una especie de estuche en sus manos y se dispone a irse. Sin embargo, ahora es el turno de la chica de contraatacar, y esta usa sus manos para lanzar distintos golpes de hielo. Pero los poderes del tipo no hacen más que intensificar los de ella, quien usa su hielo para generar una especie de piel dorada que Shuge reconoce como el pincel de tinta de tormenta de nieve, que aparentemente es responsable de otorgarle sus poderes. La batalla entre ambos continúa y Shuge le advierte que ella no es la única que posee un espíritu de pincel, haciendo referencia a que sus poderes también los obtuvo a través de uno de esos. Este le pide que se rinda, ya que seguramente no será capaz de soportar su siguiente ataque, pero ella simplemente le dice que se detendrá en el momento que deje el pincel, dándonos a entender que toda esta batalla es por uno de esos pinceles especiales, aunque seguramente de uno mucho más poderoso de lo que ellos poseen. A todas estas nuestro prota observa la escena sin saber qué carajos hacer, y de la nada es impactado por el golpe del pincel por el que ellos estaban peleando, el cual se clava en el centro de su pecho como si de una bala se tratara, y comienza a desbloquear lo que parecen ser recuerdos y visiones en la mente de nuestro prota. En el momento en que las visiones terminan, una especie de energía se apodera del cuerpo de Lau, provocando que este comience a brillar en color verde y, como si se tratara de otra persona, se mueva a través de la habitación con una velocidad y seriedad que nunca antes habíamos visto en él. La chica no entiende muy bien lo que está pasando, pero se pone de su lado, y juntos empiezan a atacar a Shuge hasta que este no le queda de otra más que escapar. En ese instante nuestro prota recupera la conciencia, pero se desmaya en el acto, y una vez se despierta, lo primero que vemos es a este flotando en una especie de canoa en medio de un inmenso lago. El paisaje es hermoso y está vestido con una túnica tradicional, algo muy diferente a lo que llevaba puesto la última vez que lo vimos. Él intenta levantarse y mira a su alrededor, solo para toparse con decenas de mini montañas y un ambiente de paz increíble. A pesar de la confusión, Lau decide que es momento de relajarse, pero justo ahí el agua comienza a agitarse hasta que se forman grandes tornados de agua que voltean la canoa y hacen que caiga directamente al fondo. Nuestro prota intenta nadar, pero la corriente es demasiado rápida y la desesperación sigue creciendo hasta que despierta, dándose cuenta que todo había sido un sueño, o al menos esa parte, porque se da cuenta que todavía está en la tienda de la chica y que el asunto con los pinceles sí que es muy real. Ahí es recibido por un viejo quien resulta ser el abuelo de la chica y el verdadero dueño del lugar. Este se presenta como Wei Shiran y menciona que su nieta se llama Ran. Nuestro prota de una vez le pregunta sobre lo que vio, todavía sin poder creer que verdaderamente existan personas con poderes. Sin embargo, el viejo le dice que no sabe a qué carajo se refiere, ya que él simplemente se desmayó en el momento que entró al lugar, seguramente porque es un mocoso débil que no aguanta un poco de polvo. Lau insiste en que un pincel endemoniado le atravesó el pecho, algo que definitivamente no podría olvidar. Pero la chica también se hace la loca y entre los dos le aseguran que es normal tener alucinaciones extrañas cuando pierdes la conciencia. Nuestro prota no parece muy convencido, pero tampoco está dispuesto a darse mala vida, por lo que acepta todas las excusas y va directamente a lo que sí le importa: el pincel de pelo de lobo de su profesor, preguntando en cuánto podría vendérselo. El viejo Wei le dice lo que ya sabemos, que sí lo tiene, o al menos que lo tenía, ya que mientras él estuvo dormido, literal durmió como 24 horas, llegó Shen a la tienda y se lo llevó. Conforme el viejo iba diciendo aquellas palabras, Lau sabía que estaba jodido, pero opta por simplemente irse y encontrar otra manera de solucionar las cosas. Esa tranquilidad parece llamar la atención de ambos, del viejo y de la chica, quienes se miran de forma medio sospechosa, y antes de que nuestro prota pudiera irse, los detienen para decirle que, como método de disculpa por todo lo del incidente, han decidido regalarle otro pincel de tinta que podría llegar a ser de su interés. La chica se lo entrega y, en palabras del anciano, es un pincel mucho más impresionante que el que él estaba buscando. Pero Lau no puede hacer más que sonreír como un niño pequeño al que le acaban de regalar calcetines para Navidad. Aún así, eso no sabe cómo decirle que en realidad no le importan los pincel
pinceles y que solo estaba ahí para salvar una materia, por lo que acepta el regalo y se va del lugar, mientras se pregunta si es que en serio todo fue obra de su imaginación, o si estos dos le están ocultando algo más. Luego de eso conocemos a una mujer de cabello corto y vestido rojo que parece estar investigando en busca de algo en el centro de la ciudad. Ella intenta entrar en una gran mansión, pero es detenida por un guardia que le dice que no puede pasar ya que es propiedad privada. Ella dice que solo estaba buscando un baño, pero también aprovecha para preguntar quién vive en ese lugar, a lo que el hombre simplemente le contesta que no tiene ni la menor idea. Pero conforme ella se va alejando, vemos que debajo del territorio de la casa se encuentra lo que parece ser un templo subterráneo muy imponente. De vuelta con nuestra prota, a este se le ocurre que aunque no se trate del mismo pincel que el profesor le había pedido encontrar, podría servir de algo si le entrega el que el viejo le regaló. Después de todo, se supone que es una pieza muy valiosa, por lo que al menos le podría servir para no ser expulsado. Cuando va a entregárselo se encuentra con el inmamable de Shem, el cual también había llegado listo para mamarle los huevos al viejo, porque de no ser así, no me imagino por qué está tan desesperado en quedar bien. Este le entrega el pincel de pelo de lobo ganándose unos buenos halagos, mientras ve a nuestro prota con cara triunfante. Lowe admite que no pudo encontrar exactamente el pincel que estaba buscando ya que alguien se lo había adelantado, pero que trajo algo incluso mejor. El profesor toma el pincel de nuestro prota en sus manos y menciona que a simple vista no se trata de uno particularmente raro, pero conforme lo comienza a analizar se da cuenta que hay algo especial en ese pincel, hasta el punto en que se paraliza por completo, aunque no sé si de miedo o de emoción, y le pregunta a nuestro chico de dónde carajo lo sacó. Lowe le dice que eso es un secreto, pero que lo mejor que pueden hacer es ponerlo a prueba. Es así que buscan todos los implementos y el profesor se pone a escribir en un gran pergamino. Al parecer se trata del mejor pincel que ha usado en su vida, por lo que el tipo se pone a reír y a celebrar como un desquiciado, provocando que ahora sea Shem el que le pregunte que qué tiene de especial, considerando que parece un pincel común y corriente. El profesor Jude explica que no es solo que este cuente con todas las virtudes que un buen pincel debe tener, así como el filo, la suavidad y cosas por el estilo, sino que también le recuerda a los mejores pinceles usados en todas las leyendas. Aquí el tipo se pone a recitar un poco de mucho texto sobre la historia y cosas que no nos importan, ya que lo curioso en este momento es que conforme el viejo se pone a hablar de los antiguos eruditos, nuestro prota comienza a recordar cosas que definitivamente no ha vivido, como él escribiendo unas buenas líricas en una casa antigua, justo como la escena que vimos al principio. Luego asume que sigue alucinando, pero se calma un poco y escucha al profesor, el cual les dice que puede sentir la vitalidad fluir del pincel hacia el papel, y que eso lo vuelve una herramienta muy poderosa. Claro que bajo el punto de vista del profesor, su poder radica en lo que puedes escribir o dibujar con él, pero una parte dentro de nuestro prota sabe que hay mucho más. La selección de un pincel tan excepcional hace que el viejo felicite a nuestro prota por finalmente comenzar a apreciar el valor de este tipo de herramientas, mientras que nuestro chico asiente como un pendejo pensando, sí, a la chingada, dime que ya me puedo ir. Una vez terminado el asunto se va a jugar unas buenas partiditas de LOL, pero ahí es donde la cosa vuelve a ponerse rara, ya que luego de un rato, el encargado del cibercafé donde se encontraba es atacado por un grupito de malandros que llegan al sitio amenazando y golpeando a todos los que se atrevan a cruzarse por su camino. El encargado es bastante hábil y se pone al lugar contra todos, pero de todas formas nuestro prota decide echarle una mano tomando una escoba y dándose de palazos con cada uno de ellos. En uno de esos el líder de los pandilleros consigue desarmarlo y justo cuando estaba por darle tremendo batazo en la cabeza, algo dentro de nuestra prota simplemente se activa y emite una onda de energía que manda a todos a volar. Su cuerpo comienza a brillar, pero parece que nadie se da cuenta de eso porque siguen atacando como si nada. Incluso cuando Lowe pasa de ser un tipo promedio a moverse a la velocidad de la luz y de la nada comienza a flotar en medio de la habitación. Los malandros quieren hacerle la de la piñata, cagarlo a palos incluso estando en el aire, pero es inútil y nuestro prota los termina derrotando a todos con movimientos de artes marciales que ni siquiera él conocía. Gracias a esto los malandros huyen y como si fuera normal ver a tu amigo levitar porque sí, el encargado le agradece preguntándole dónde y cuándo aprendió a luchar tan bien. Eso sí, aquel arrebato de energía lo termina dejando completamente exhausto hasta el punto que apenas puede mantenerse de pie. Sin embargo, aquella escena es suficiente confirmación para saber que el viejo y la chica le mintieron y que lo sucedido en la tienda aquel día fue mucho más que una simple alucinación. De vuelta con el LOL, Lowe también se da cuenta que sus reflejos han mejorado al 1000%, ya que es incluso capaz de leer los caracteres antiguos presentes en sellos, tiendas y ese tipo de cosas. Miren, para ser un prota de shonen o no sé qué género es esto, Lowe se toma el tema de sus poderes bastante bien, asumiendo automáticamente que ahora es un ser legendario y que todo surgió a través de aquel pincel clavado en su pecho. En ese momento se pone a googlear sobre el tema y encuentra mucha información sobre poderes relacionados a los pinceles y a la tinta. Sin embargo, en todos los sitios se refieren a aquellos como poco más que fantasía y definitivamente no como algo que pueda llegar a pasar en realidad. Lowe se queda dormido en el cibercafé y en su sueño se encuentra nuevamente despertando en una casa antigua tradicional china, lleva la misma ropa que vimos en El sueño del río y se le acerca un viejo recitando poesía de la forma más creepy posible. Nuestro prota se despierta dándose cuenta que una vez más había sido solo un sueño, pero en su camino a casa se encuentra con algo mucho peor, ya que de la nada escucha a alguien llamando
llamándolo por su nombre, solo para voltear y encontrarse con una especie de sombra con forma humana y 3 ojos. Las luces del sitio se apagan y la figura poco a poco se va acercando a él, hasta el punto de perseguirlo a través de varias calles de la ciudad. Cuando pensaba que finalmente lo había perdido, la sombra vuelve a aparecer a sus espaldas, pero ahora nos damos cuenta que tiene cuernos y grandes dientes. El demonio se lanza sobre él y comienza a atacarlo, como intentando ahorcarlo, y nuestro prota intenta defenderse usando sus nuevos poderes. Sin embargo, nada parece surtir efecto, y a pesar de encontrarse al borde de la muerte, simplemente no se activa y es incapaz de defenderse. Justo cuando parecía que nuestro prota moriría, es salvado por Ram, la chica de la tienda. Pero antes de seguir con estos dos, volvemos con la mujer de vestido rojo de hace rato, que ya bien entrada la noche consigue derrotar a todos los guardias de la mansión que había estado investigando, adentrándose en ella. En el callejón, Ram pone en marcha sus poderes de hielo para luchar contra la criatura, lanzando varios ataques a larga distancia con los que consigue inmovilizarlo durante algunos segundos. En ese momento, ella se planta frente a nuestro chico y le pregunta dónde está el pincel de tinta que le entregaron, a lo que él simplemente explica que se lo regaló a un profesor suyo. Esto, por supuesto, parece ser todo lo opuesto a lo que tenía que hacer, ya que se gana una buena mirada de reproche por parte de ella, quien mientras acaba con la criatura le dice que lo ha arruinado todo. En el ataque final de Ron hacia el demonio, este queda completamente cubierto por una gran capa de hielo que luego ella destruye, revelando que en el interior de la criatura se encontraba nada más y nada menos que un pincel de tinta. No nos queda demasiado claro el porqué, pero al parecer alguien había conseguido transformarlo en una marioneta monstruosa y enviado directamente para acabar con nuestro prota. Ron le cuenta que el tipo de usuarios mágicos capaz de hacer cosas tan bajas por el estilo son conocidos como titiriteros del pincel, pero que su abuelo será quien se encarga de aclarar todas sus dudas. En ese momento ella lo guía de vuelta a la tienda y se encuentra con el viejo, el cual comienza explicándole que los titiriteros de pincel crean a sus marionetas a través de pinceles especiales conocidos como pinceles de tinta Hu. Estas marionetas son un problema, pero deberían ser contrarrestadas con el poder de pincel que ellos le regalaron, el cual es bastante especial porque carece de núcleo, lo que lo vuelve muy versátil. Claro, sería increíble si lo hubiera regalado, ya que de haberlo tenido en su poder, habría sido capaz de defenderse en lugar de depender de la ayuda de Ram. Nuestro prota le recrimina, pues esto es algo que perfectamente pudieron haberle explicado el día de ayer, en lugar de hacerse los desentendidos sin siquiera dignarse a explicarle por qué el pincel que le regalaron era tan especial en primer lugar. El viejo lo acepta y le dice que simplemente no quería ponerlo en peligro, y de hecho todavía prefieren que él se mantenga alejado de todo esto. Pero nuestro prota, quien definitivamente se ha visto muchas películas de superhéroes, se saca la de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, afirmando que ahora que tiene estas habilidades debería aprovecharlas y usarlas para algo positivo. Con esto el viejo decide que entonces le contará todo lo que sabe y que ya dependerá de él si quiere unirse a ellos o no. De una les voy advirtiendo que todo este tema de pinceles mágicos involucra mucho texto, pero en resumen comienza con la muerte de un escritor bastante desconocido entre la dinastía Qin y Han, caracterizada por ser una época oscura donde se perdieron muchos de los escritos, prácticamente los quemaron, así como a muchos eruditos, los cuales, pues bueno, los desvivieron. Habían disturbios por todas partes y la situación se estaba saliendo de control conforme la cultura se iba perdiendo más y más. Antes de morir, este erudito observó de forma amarga cómo todos sus colegas iban perdiendo la vida y juró que él se encargaría de protegerlos. Es por eso que de una forma que nadie conoce, terminó reuniendo los espíritus de los talentos en diferentes bolígrafos que se irían transmitiendo de generación en generación para la defensa de todos aquellos estudiosos que necesitaran algo de fuerza. Con esto en mente, cada bolígrafo que hemos visto en la serie es tan poderoso porque contiene el espíritu de alguien en su interior, que en el caso del bolígrafo de nuestro prota resulta ser el de Levi, el rey de la poesía inmortal. El viejo también le comienza a explicar sobre el pincel de tinta de loto verde, que es uno de los más importantes de todos y posiblemente el que lo obtiene. Pero justo en eso son atacados por un tipo llamado Lee, líder de la familia de Shuge, es decir, los mismos que vinieron a buscar desastres el otro día y que anda detrás del pincel de nuestro chico. Ron le cuenta que Lee ya se ha enterado sobre la paliza que le dio a Shuge, por lo que seguramente ha venido a matarlo con sus propias manos. Los dos, nieta y abuelo, comienzan a luchar contra él, pero queda claro que el tipo es muy poderoso y ninguno de sus ataques parece hacerle absolutamente nada. En el proceso este les advierte que los 7 duques de City One serán suyos, por lo que tienen la de perder, pues nos enteramos que se trata de 7 espíritus superiores que se consideraban perdidos y que tienen un poder abismal en comparación de otros del estilo. Ron le cuenta a nuestro prota que eso incluye su pincel, el loto verde de Levi, por lo que sí, es el mismo de nuestro prota, pero también reúne otros 6 que se conectan mutuamente a través de sus auras. Eso significa que si tiene uno en su poder, podrá llegar fácilmente a los demás, lo que lo vuelve muy valioso para los cazadores de tesoro. Sin embargo, ahora que nuestro prota se ha fusionado con él, la única forma de separarlos es matar al recipiente, es decir, matarlo a él. Ron le pide a nuestro prota que huya mientras ella y su abuelo se encargan de entretener al enemigo, pero Law no está de acuerdo y justo cuando Lee estaba por lanzar un golpe mortal hacia el viejo, consigue activar su poder, liberando una cantidad de energía que arrasa con todo, pero que solo se manifiesta durante algunos segundos antes de volver a la normalidad. Por supuesto, Lee aprovecha para ahora atacar a nuestro prota, lanzándose directamente
directamente para dar un golpe mortal. Sin embargo, justo antes de ser atravesado, el golpe es recibido por el abuelo Wei, quien cae al suelo debido a la gran herida. Luego de eso, Lee decide que es momento de retirarse. No es como si pudiera aprovechar que están distraídos para matar a nuestro prota, pero al menos esto crea la oportunidad para que Ron pueda atender las heridas de su abuelo. Afortunadamente, consiguen detener el sangrado con un poco de energía mágica, pero está claro que no se trata de un simple rasguño. Sin embargo, y sin saber realmente si vivirá o no, él intenta tranquilizarlos a ambos, diciéndoles que todo está bien, pero advirtiéndoles sobre lo que se viene, ya que Lee es un hombre muy peligroso y no se dará por vencido tan fácilmente. Debido a eso, lo mejor que pueden hacer es encontrar la manera de separar el pincel del cuerpo de nuestro prota por un método que no implique matarlo, ya que solo así lo dejarán en paz y podrá continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Eso sí, en el proceso Law tiene que aprender cómo controlar dicho poder para protegerse en caso de que a él o a Ron les pase algo malo. Nuestro prota le promete que aprenderá a manejarlo no solo para protegerse a él, sino también a ellos, quienes lo han estado apoyando desde el principio. Bueno, desde hace unas horas, y que casi sacrifican su vida por él. En vista de las heridas de su abuelo, Ron les dice que ella misma se encargará de enseñarle todo lo que sabe, al mismo tiempo que actuará como su guardia personal en caso de que se vuelvan a encontrar con esos desgraciados. A raíz de eso, Ron comienza a acompañarlo en su día a día, incluyendo las clases de la universidad, lo que se convierte en todo un sueño para nuestro prota, a pesar de que buena parte del entrenamiento consiste en leer poesía escrita por Levi, ya que eso es lo único que le ayudará a conectar directamente con el alma del espíritu en el interior de su pincel. Es interesante, porque básicamente la estupidez de nuestro prota es lo que le impide sacar el máximo potencial de sus poderes. Eso sí, la presencia de Ron rápidamente llama la atención de Shem, quien los escucha hablar sobre todo el tema de los pinceles mágicos y decide que si alguien merece tener tal poder en sus manos, debe ser él. A partir de ese momento, el chico comienza a investigar todo al respecto de los pinceles, los espíritus y los vínculos espirituales. Sin embargo, a pesar de ser un obsesionado de la historia antigua, no consigue absolutamente nada. Por lo tanto, no le queda de otra más que seguir espiando a nuestro prota con el objetivo de descubrir el más mínimo detalle que lo puede llevar a un pincel especial y fusionarse con uno de estos. Mientras tanto, Law y Ron siguen leyendo poesía y estudiando otras cosas que definitivamente no voy a explicar en este video, en un proceso que, no les voy a mentir, va muy lento, considerando que nuestro prota definitivamente tiene un serio grado de retraso mental, pero con el que consigue avanzar hasta el punto que es capaz de invocar parte del poder del pincel del loto verde sin tener que meter de por medio una situación de vida o muerte, lo que ya de por sí es un gran avance. Aún así, esto no le ofrece demasiadas pistas a Shem sobre cómo obtener tal poder, por lo que acude al mismo tipo que lo ayudó a dar con el paradero del pincel del profesor Yu, preguntándole directamente por una persona, una tal señorita Kim, que aparentemente sabe mucho sobre el tema y que podría serle de gran ayuda. Para llamar la atención de esta mujer, el pendejo de Shen ofrece enseñarle un pincel de tinta bastante interesante, que resulta ser el pincel sin núcleo que nuestro prota le regaló a su profesor. Esto lo sabemos porque ya bien entrada la noche, Law llama al viejo para preguntarle si podía reunirse, ya que Ron quería usar el pincel para darle algunas explicaciones sobre sus poderes. Por supuesto, no se lo dice con esas palabras, sino que le dice que su amiga es una gran aficionada a los pinceles y que le gustaría verlo. La cosa es que justo ahí, el profesor Yu menciona que es una gran casualidad, ya que esa misma tarde, Shen también lo había llamado pidiéndole un favor bastante parecido, y que sabiendo el gusto del chico por la historia, decidió prestárselo para que pudiera analizarlo junto con su amiga. Esto no llama precisamente la atención de nuestro prota, pues él asume que Shen simplemente es un loco de la historia que ama este tipo de cosas, pero de todas formas decide salir a buscarlo, ya que está cansado de que el hijo de puta siempre encuentre una manera de frustrar sus planes. Es así que mientras Ron descansa, Law va hacia la tienda de la última vez, pensando que Shen estaría allí analizando el pincel o algo por el estilo. El detalle es que apenas entra al lugar, se da cuenta que todo está sospechosamente oscuro, y para hacer las cosas aún peor, se encuentra con el cuerpo a medio matar de un tipo desconocido. Law intenta llamar a una ambulancia, pero justo ahí el tipo recupera la conciencia y le pide que por favor ayude a la otra persona que queda dentro de la casa. Nuestro prota decide acercarse y conforme lo hace, puede sentir como su propio corazón se va acelerando y como el espíritu del pincel dentro de él se mueve, guiándolo hacia el interior de la tienda. El detalle es que ahí se encuentra con Shem, el cual parece estar sometido a una especie de ritual para asimilar el poder del pincel sin núcleo. Sin embargo, a diferencia de con nuestro prota, él no parece estar pasándola bien, y de hecho tiene pinta de que podría morir en cualquier momento. Lo más interesante es que nos damos cuenta que la mujer que él había contactado, la tal Kim, es la misma mujer misteriosa de vestido rojo y cabello corto que se adentró en la gran mansión días atrás. Viendo el estado en que él se encuentra, ella menciona que todo debería estar bien y que solo necesita un poco más de tiempo para aceptar los poderes, pero está claro que sus intenciones no son buenas, ya que lo que verdaderamente quiere con Shem es convertirlo en un títere sin la más mínima pizca de conciencia, justo como el que atacó a nuestro prota el otro día. Nuestro prota piensa contactar a Ron, pero sabe que podría ser demasiado tarde, por lo que enfrenta a la tipa diciéndole que Shem realmente es un miembro de la familia de Lee Shuge, y que
que se puede meter en grandes problemas si sigue adelante con lo que está haciendo. Para probar su punto, él finge ser un guardaespaldas de la familia, liberando parte de su energía. Al principio ella le cree, pero no tarda mucho en descubrir la mentira, por lo que comienza a atacarlo con el poder de su propio pincel, el cual le permite generar todo tipo de objetos con energía espiritual, incluyendo unas grandes cadenas con las que lo inmoviliza por completo. Estando postrado en el suelo, nuestro prota comenta que no sabía de la existencia de un pincel de tinta tan poderoso, mucho menos de uno capaz de doblegar al oponente de la forma en la que ella lo ha hecho, admitiendo que cometió un grave error al subestimarla. Kim se burla de él diciéndole que efectivamente lo ha hecho, y que su poder proviene de un pincel de tinta angular refinado con Shanhua, lo que sea que signifique eso, uno de los más poderosos del estilo, que llegó a pasar por las manos de mismísimos emperadores. Mientras ella se dedica a explicar el origen de su técnica, nuestro prota comienza a activar sus propios poderes con el objetivo de defenderse. Sin embargo, se da cuenta de que nada de lo que hace parece funcionar, y que por más que lo intente, es como si su propia energía estuviera siendo bloqueada por las cadenas de la chica, cosa que de hecho está pasando, ya que al parecer, la propiedad de dicho pincel otorga la capacidad de jugar con el cuerpo de su adversario, llegando al punto de controlar el sistema nervioso del mismo, lo que puede usar a su favor para impedir que alguien se mueva o incluso torturarlo. En ese momento, Kim lleva a cabo una pequeña muestra, provocando que de la nada nuestro prota comienza a sentir un dolor y una piquiña que se esparcen por cada milímetro de su cuerpo, y que por cada segundo que pasa se va volviendo más insoportables. La mujer le dice que no se desespere, ya que esto no es más que el juego previo a la verdadera diversión, que será matarlo en ese mismo instante. Antes de que Lou pueda hacer nada y en medio de las torturas, una de las cadenas se ajusta a su cuello y comienza a elevarlo a poco más de 1 metro del suelo, quedando colgado mientras hace lo que puede para respirar. Entre risas, Kim le dice que ya está muerto, pero el detalle es que esas palabras hacen que nuestro prota recuerde el poema Suicide, una de las creaciones más importantes del espíritu dentro del pincel de tinta de loto verde, y que comienza a recitar prácticamente de forma automática. Para sorpresa de ambos, una inminente fuerza comienza a surgir dentro de él, no lo suficiente para considerarse un dios en comparación con lo que vimos antes, pero sí para romper las cadenas de su cuello y liberarse de una vez por todas. Lo más impactante es que la cosa no termina ahí, pues en el proceso su fuerza y energía no hacen más que aumentar hasta el punto que crea una onda expansiva que la manda a volar varios metros de distancia. La mujer se da cuenta que se trata del poder del pincel de tinta de loto verde, aquel que se creía perdido y que ella tenía intenciones de encontrar. Justo ahí comienza a amanecer y nuestro prota utiliza todo lo que aprendió, de poesía obviamente, para ponerlo en práctica en cada uno de sus ataques, sacando a relucir habilidades que ni él sabía que poseía y que son suficientes para arrasar con ella hasta el punto en que no le queda de otra más que huir. Lou se percata que en el sitio donde debería estar la mujer queda una especie de estuche negro bastante pequeño, por lo que, aunque no tiene ni la menor idea de qué carajo es, lo toma para sí mismo, se lo mete en el bolsillo y piensa, aquí no ha pasado nada. Eso sí, en ese momento se acuerda de Shen, quien hasta hace poco estaba muriendo en la otra habitación, así que rápidamente entra a la tienda solo para darse cuenta que el chico yacía inconsciente en el suelo. Sin perder más tiempo, nuestro prota lo lleva ante Rom, quien apenas lo ve sabe que el chico está en peligro. Lou le cuenta que al parecer, Shen estaba planeando fusionarse con el pincel de tinta sin núcleo, pero no está seguro de qué fue lo que hizo la mujer para ponerlo así. Rom usa su poder sobre él y descubre que casi todo su cuerpo, con excepción de su cerebro, han sido invadidos por el pincel, cosa que no suena tan mal porque no estoy entendiendo un carajo, pero que al parecer no es nada bueno. La peli negra le dice a nuestro prota que intentará ralentizar el proceso de refinamiento lo más que pueda, pero que el resto deberá ser dejado en manos del destino. En ese preciso instante aparece el padre del pendejito, el cual les agradece por haber salvado la vida de su hijo, y lo manda directo al hospital para que vea cómo carajo le quitan los zombies. Todos se van, y ya estando a solas, Ron le pregunta que qué hizo para poder liberar tal cantidad de poder en la pelea, a lo que nuestro prota le explica todo de la mejor manera que puede, y la chica se da cuenta que al recitar los poemas más importantes del espíritu en su interior, consiguió hacer una especie de resonancia que sacó su máximo potencial. Eso sí, Ron le aclara que ya al final de la pelea sus poderes comenzaron a fallar debido a que el nivel de arrogancia en su intención iba en aumento, resaltando la importancia de mantener en sintonía la actitud con la voluntad del poema. No puede lanzarse tremendo verso suicida mientras se cree la pura verga, sino que debe concentrarse en el sentimiento que lo llevó hasta allí en primer lugar, la desesperación de la muerte. Con esto vemos que los poderes de los pinceles de tinta son más complicados de lo que aparentan, pues dependen de hasta ahora 3 factores: el pincel en sí, los conocimientos del espíritu en su interior y la sintonía entre ambos. En ese momento nuestro prota recuerda el objeto dejado por Kim y lo comienza a buscar en sus bolsillos para mostrárselo. Sin embargo, por más que busca, no lo encuentra, ya que este se le había quedado y terminó en manos de su amigo, el tipo del cibercafé, quien lo abre liberando un pincel de color rojo que empieza a volar por todo el lugar. Ron intenta detenerlo, pero es demasiado tarde, pues segundos
Segundos después, este se clava directamente en el pecho de su amigo, dando inicio a la fusión entre ambos. A diferencia de Shem, en el caso de este, que ni sé cómo se llama así que lo llamaremos Jim, termina siendo todo un éxito, y él despierta al cabo de unos pocos minutos, sorprendiendo incluso a Ron, quien reconoce que nunca había visto una simulación tan rápida. Jim también capta todo el tema de los poderes mágicos al instante, y al final de la conversación solo tiene una simple duda: ¿somos los buenos o somos los malos? Ron le dice que hasta donde ella sabe son los buenos, pero que lamentablemente no tiene ni la menor idea sobre el pincel con el que se acaba de fusionar, por lo que tendrá que ir investigando poco a poco para saber cómo sacarle el máximo provecho a sus poderes. Luego de esto van al hospital a chequear el estado del inmamable, que hasta ahora no se ha muerto. Pero ahí sucede algo importante, y es que al ver la sangre, algo dentro de Jim se activa y las puntas de sus dedos comienzan a brillar. Al mismo tiempo son atacados por una especie de oscuridad que comienza a cubrir todo el pasillo, y Ron se da cuenta que el enemigo posee lo que se conoce como el pincel de tinta de 5 colores, capaz de crear alucinaciones en sus víctimas. Los chicos caen bajo el control enemigo, pero no pasa mucho tiempo hasta que consiguen liberarse, y entre los tres comienzan a luchar con todo lo que tienen. Claro que en el caso de Jim, no es como que se tuviera mucho, ya que aparte de la luz de sus dedos, su pincel parece ser completamente inútil. En el proceso, el enemigo invoca varias marionetas que crean nuevas desventajas en números y que incluso consigan atravesar a nuestro prota, provocándole una grave herida. El lado bueno es que en ese momento Law cae sobre Jim, quien inconscientemente consigue activar su poder, dándose cuenta que ahora tiene la capacidad de sanar casi cualquier herida. De esa forma, consiguen luchar acabando con cada una de las marionetas hasta llegar directamente con el enemigo, un tipo random que al parecer estaba atacando porque sí, y que consigue huir antes de que puedan acabarlo por completo. Luego de que las cosas se calman, el profesor Jun llega para visitar a Shem y nos da a entender que al parecer sabe mucho más sobre todo este mundo de los pinceles espirituales, pues le cuenta a nuestro prota que lo que le sucedió al chico no fue realmente obra del pincel sin núcleo, sino que tiene mucho más que ver con la familia de Shuge. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que aquel tipo no se llama Shuge, sino que ese es el apellido, por lo que aclaro que la familia recibe el nombre de Shuge y que su líder, Lee, es mucho más peligroso de lo que aparenta. Eso sí, parece que nuestro prota no solo tendrá que cuidarse a las espaldas de los Shuge, sino también de la misma Ram, a quien escucha hablar con alguien desconocido en una llamada telefónica mencionando que nuestra prota ha mordido el anzuelo, que confía en ella plenamente, que es fácil de manipular y que todo va avanzando de acuerdo al plan. Paralelo a esto tenemos una escena que asumo ocurrió en el pasado, pues tenemos a Ron conversando con su abuelo en la parte trasera de la tienda. Aquí el viejo le dice que lo siente, pero que no tienen muchas opciones, y que si él no quiere el camino suave, entonces tendrán que irse por el camino difícil. No tenemos mucho contexto de qué carajos están hablando, pero asumimos que se refieren a nuestro prota. Y lo interesante aquí ya vendría siendo qué es lo que estos dos quieren de él. Otra cosa interesante es que una vez Ron sale de la habitación, su abuelo toma una especie de carta que tenía escondida en una pequeña cápsula bajo la cama. No vemos lo que dice, pero sí su expresión de absoluta preocupación. De vuelta al presente, Law se queda muy sorprendido, y quién no después de semejante puñalada por la espalda. Ron comenta que muchas de las cosas que hemos visto fueron organizadas por ella y por su abuelo para ganarse su confianza, y de esa forma usar los vestigios impregnados en el pincel de nuestro prota para encontrar al resto de los 7 duques de City One. Él sale del hospital lo más rápido que puede, indeciso sobre si debería o no continuar junto a ellos. Además, se maldice a sí mismo por haber confiado en una mujer, y llega a una conclusión muy importante: todas mienten. Sin embargo, a las afueras del lugar es interceptado por Kim, la hija de puta que le dio la paliza varios días atrás, la cual le dice que está aquí para que le devuelva su pincel. El detalle es que, como sabemos, este ya fue absorbido por su amigo Jim, así que nuestro prota pone una excusa para cambiar de tema. Por su parte, Kim ni siquiera insiste, ya que al parecer planea usar una nueva estrategia para cumplir sus objetivos, y es pedirle a nuestro prota que una fuerza junto con ella, y tan simple y sencillo, ayudarle a encontrar a los 7 duques de City One. A cambio le ofrece protección y lo más tentador, un 50% de todo lo que consiga en el proceso. Sin embargo, nuestro prota ya aprendió a no creerle a las mentirosas y le dice que se vaya. Pero aquí King accede a hacer un trato aún más interesante, y es que aparte de todo lo anterior, se compromete a devolver a Shen a la normalidad, algo que al parecer será imposible sin sus poderes. A pesar de que sabe que seguro se trata de una trampa, nuestro chico decide seguirle la corriente y le dice que solo colaborará con ella si demuestra ser de fiar, salvando a Shem en ese mismo momento. King acepta y antes se va a buscar la herramienta que necesita en su auto, una especie de piedra de entintar con la misma propiedad mágica de los pinceles. Todo parecía en orden hasta que, por supuesto, deja de estarlo, pues claramente se trata de una trampa y esta lo noquea al instante para secuestrarlo. Un rato más tarde, nuestro prota despierta en la maletera del carro, todavía en camino al rincón olvidado por Dios, donde esta tipa planea llevarlo. Y ahora, con más control sobre sus poderes, intenta invocar
la energía del pincel para librarse de esto. Sin embargo, se da cuenta que aparte de secuestrarlo como a un niño chiquito, King había tomado buenas previsiones, poniéndole un sello especial capaz de neutralizar por completo cualquier habilidad. Sin embargo, esta no fue lo suficientemente inteligente como para quitarle el teléfono. En serio, es que a veces me pregunto si cada personaje es más tonto que el otro, cosa que Lowe aprovecha para pedirle ayuda a su amigo. El problema es que justo en ese momento llegan al sitio donde King lo quería llevar, el patio de una especie de templo o casa muy antigua rodeada por tumbas y velas. Ella le dice que este es el lugar perfecto para matarlo y tomar el pincel de tinta de loto verde, cosa que es justo lo que hace. O bueno, intenta hacer, ya que en el momento que lo ataca con su propio pincel, es detenida por un monje pelón y un chico llamado Kai-Jong, los cuales la acusan de ser una sucia ladrona de pinceles. En ese momento el monje le pide a Kai-Jong que se encargue de noquear a Kim, y el chico obedece, atacándolo al instante. Aquí vemos que este al parecer no cuenta con ningún poder paranormal, ya que en las batallas se desarrolla completamente cuerpo a cuerpo, y el tipo es tan hábil que aun cuando ella usa su propio pincel para atacar, consigue esquivarlo ágilmente. De hecho, él la derrota, pero el cabrón es tan ético que deja de luchar en el momento que la tipa comienza a chillar para que no le haga daño. Gracias a esto la maldita escapa, pero al menos nuestro prota está a salvo. Aquí el monje se presenta como BD y nos cuenta que básicamente estaba allí porque pensaba que el viejo güey estaba muerto y ellos son algo así como familia lejana. Lo interesante aquí es que, a pesar de lo inocente que se ve, el viejo güey Shiran tiene un pasado bastante turbio, y es que él pertenecía a un linaje muy antiguo conocido por el uso de los pinceles, que entró en caos luego de que él aprovechara un pequeño conflicto de sucesión para iniciar una guerra interna. La situación escaló a tal punto que hubieron muchas bajas, y luego de eso, el desgraciado simplemente desapareció. Con esto nos dan a entender de que BD anda detrás de él, pero antes de que puedan seguir hablando aparece Jim, el cual llegó al lugar guiado por la llamada de nuestro prota y que quiere aprovechar para ver si conoce a alguien que lo ayude a entender sus nuevos poderes. Sin embargo, estos tampoco tienen tiempo para hablar, ya que detrás de él aparece Shuge Champing, el cual viene cargando el cuerpo magullado de otro hombre y usa las propiedades místicas del templo, sí, al final resulta que sí es un templo, para matarlo y extraer su pincel. Nuestros protas observan todo esto oculto tras una barrera puesta por BD, el cual les comenta que el motivo por el cual la chica trajo a nuestro prota para matarlo en este sitio en específico es porque el lugar se presta para una extracción perfecta y sin muchos riesgos. En estos momentos es pura casualidad de que Shuge Champing también haya llegado al lugar, pero eso nos habla bastante de que el tipo está dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo. BD le advierte a nuestro prota que no hay nada que puedan hacer, pero justo cuando Shuge Champing estaba a punto de cortarle la garganta al tipo, Lowe sale de la barrera para detenerlo. Automáticamente Shuge Champing lo reconoce y comienza a burlarse del hecho de que el pincel de tinta de loto verde haya llegado directamente hacia él sin tener que ir a buscarlo, ahorrándole las molestias de siquiera tener que secuestrarlo. Además, Shuge Champing menciona algo muy interesante, y es que si llega a matar a nuestro prota ahí mismo, estaría llevándose a casa 2 de los 7 duques de City One, lo que nos da a entender de que el tipo de ahí, al que le están sacando a la madre en estos mismos momentos, posee otros de esos pinceles legendarios. Al ser alguien tan metido en ese mundo de los pinceles, BD reconoce a Shuge Champing como miembro de la famosa familia Shuge, y le dice que no puede creer que hayan llegado a tal punto de comenzar a matar gente solo para robar los pinceles. Esto es suficiente para provocar al hombre, quien se lanza a atacar en ese mismo momento. Nuestro prota intenta usar sus poderes ahora que el sello ha sido retirado, pero una vez más no funcionan, y Kai-Jong da un paso adelante para protegerlos. Lowe no entiende el porqué de esto, a lo que BD le explica que parte de su aura sigue bloqueada y que todavía le queda mucho por aprender para controlar sus habilidades. Sea como sea, los chicos siguen luchando contra Shuge Champing, aprovechando las habilidades físicas de Kai-Jong y los campos de protección de BD, quienes a pesar de no poseer ningún pincel, poseen la fuerza necesaria para enfrentarse a uno. De hecho, no es solo que sean capaces de seguirle la corriente, sino que entre los dos consiguen superarlo fácilmente. Pero tal humillación pone a Shuge Champing en modo tryhard, y lo siguiente que vemos es a este provocando una tormenta de pura energía. Ya con eso el tipo se las arregla para romper la protección de BD y dejarlo muy herido, hasta el punto en que ni siquiera Jim puede sanarlo por completo. Aún así, el pelón todavía tiene mucho que dar y rompe su collar de bolas utilizando cada una de las bolitas como medio para no solo volver a alzar su escudo, sino también para ir atacando en el proceso. Lamentablemente esto todavía no es suficiente para derrotarlo y Shuge Champing vuelve a tomar la ventaja, pateándole el culo a cada uno de ellos hasta que moviliza a nuestro prota en una especie de mini tornado. En ese momento Shuge Champing mata al otro tipo capturado justo frente a sus ojos, obteniendo su pincel de tinta, uno de los 7 duques de City One, el pincel para marcar pupilas de Shang Sen-hyo. Ya con esto, Shuge Champing comienza a
acercarse a nuestro prota con el objetivo de matarlo. Pero Jin interviene intentando usar sus poderes en el pincel que justo acababa de robar. Esto provoca que él mismo se libere del contenedor donde lo había metido, y nos damos cuenta que su habilidad realmente no consiste en sanar personas, sino en retroceder el tiempo para los objetos o seres que toque. Por supuesto, él tiene un límite diario de cuántas veces puede hacerlo, pero eso explica por qué parecía que podía sanar a las personas, ya que sus heridas se cerraban, pero lo que realmente sucedía es que retrocedía el tiempo de esa zona, devolviéndolas a su estado antes de la pelea. Es por eso que al tocar el pincel para marcar pupilas de Shan Sen-hyo, este se libera. Shuge Shanking intenta volver a capturarlo, pero nuestro prota se mete en su camino, y lo que sucede aquí es que, en el forcejeo, el pincel termina entrando dentro del cuerpo de Law. En ese momento nuestro prota comienza a asimilar esta nueva cantidad de energía, y el espíritu dentro del pincel lo posee, liberando un fuerte ataque contra el enemigo. Segundos más tarde el cielo se despeja y vemos que comienza a amanecer, pero no hay rastros de Shuge Shanking ni de su cuerpo, por lo que les queda la duda de si consiguieron derrotarlo o si este simplemente logró escapar. Eso sí, por ahora tienen otro temita de que encargarse, y es que analizándolo mejor, Vide se da cuenta de que nuestro prota consiguió asimilar dos espíritus de pincel, algo extremadamente raro, ya que por lo general la gente incluso tiene serios problemas para asimilar uno. Jin les dice que eso entonces significa que nuestro prota es una especie de elegido, pero para el pelado solo representa una señal de que está en riesgo, ya que por lo que saben podrían morir en cualquier momento. Ya con esto los dos pendejos se le borra la sonrisa, pero Jin recuerda que antes de irse del hospital Ron le entregó una nota, la misma nota que vimos al viejo leer hace rato, y que explica la manera segura de dividir el espíritu de un pincel del cuerpo de una persona en caso de que ésta no desee los poderes. A nuestro prota esto le parece muy extraño, ya que hasta hace unos minutos pensaba que la tipa no se preocupaba por él, pero tanto ella como su abuelo actúan de forma muy misteriosa, así que no tengo ni la menor idea de qué carajos quieren en realidad. Jin le dice que sea como sea, no parece que la tipa tenga intenciones de hacerle daño, pero Law prefiere mantener su distancia a partir de ahora en caso de que sea otra de sus manipulaciones. Aún así, Vide le dice que pueden aprovechar esta carta para ponerse a investigar juntos, y deciden irse hasta la sede de lo que queda de la familia Wei, quienes han sido los mayores investigadores sobre todo el tema de los pinceles y donde seguro podrán encontrar información de utilidad. Aquí hablan con el líder de la familia, el cual les dice que aunque es la primera vez que ve a una persona con dos pinceles, si no ha muerto todavía es porque no hay mucho peligro. Sin embargo, nuestro prota insiste en que le gustaría que le saquen los chamucos de adentro, ya que él solo quiere seguir con su vida normal como si nada hubiera pasado, y por supuesto no quiere tener que verse involucrado con más locos que asesinan a otras personas por pinceles. El viejo les dice que sí y que van a ayudarlos, pero a pesar de ser el padre de Vide, el cabrón lo que hace es secuestrarlos mientras piensa qué hacer con nuestro prota, afirmando que el poder de 2 de los 7 duques de City One es algo que simplemente no puede dejar pasar. Sin embargo, esto es puro drama gratuito, ya que luego de pensarlo un poco se da cuenta de que le vale verga obtener tal poder considerando que tiene los días contados. Así que los libera, se disculpa y para recompensar a nuestros chicos le explica el verdadero uso del pincel para marcar pupilas de Shan Sen-hyo, el cual tiene el poder de mostrar profecías, funcionando como una especie de guía o Siri que te responde cualquier pregunta en caso de que no sepas qué carajos hacer con tu vida. Eso sí, el pincel tiene un límite de uso, así que no vale la pena preguntarle cualquier tontería, pero para hacer una prueba, Law le pide que lo ayude a decidir qué hacer a continuación. En eso el pincel escribe un poema medio raro que les da a entender que dividir el espíritu de los pinceles sí es la decisión correcta, pero mientras discuten al respecto, una energía rara invade la habitación y de la nada el padre de Vide cae muerto. Al principio no sabemos por qué, pensando que se trata de algún efecto secundario raro del nuevo pincel endemoniado de nuestro prota, pero segundos más tarde queda claro que se trata de algún asesino infiltrado. El detalle es que en ese momento aparece una de las sirvientas de la familia y al verlos en esa situación asume que los responsables son Vide y nuestro prota, por lo que entra en pánico, alertando rápidamente a toda la familia. Los chicos se dan cuenta de que claramente alguien les había tendido una trampa para hacerlos quedar como asesinos. Sin embargo, también saben que no están en las mejores condiciones para estar dando explicaciones, así que deciden que no les queda de otra más que huir, lo que al mismo tiempo los hace quedar aún peor. Todos los miembros de la familia Wei comienzan a buscarlos a lo largo de la mansión y llegan al punto de mandar a cerrar las calles principales en caso de que quieran salir del pueblo, por lo que en su ida Vide los guía a través de uno de los túneles subterráneos ocultos bajo el templo familiar. Estos llevan directo a la biblioteca de pinceles de los Wei, donde no solo guardan los archivos más importantes y super clasificados respecto a los pinceles, sino que esperan encontrar una salida, ya que se rumorea que ese fue el sitio por el cual King huyó luego de haber robado alguno de los artefactos la vez que se infiltró. Ya dentro se encuentran algunas marcas de espadas a lo largo de las paredes, signos de una batalla, o a la conclusión a la que nuestro prota
llega. Señales de King usando la fuerza bruta en busca de uno de los mecanismos que activará la salida. Gracias a eso dan con otro túnel que los lleva al exterior de la mansión y deciden quedarse a pasar la noche en una pequeña posada antes de decidir cuál será su siguiente paso a tomar. Allí se encuentran con los otros dos y descansan un rato, aunque nos damos cuenta que parecen estar siendo vigilados por personas misteriosas. Al día siguiente, Vide los guía a otro de los templos dentro de las montañas donde podrían encontrar nuevas pistas sobre cómo deshacerse de los pinceles. Pero mientras observaban alguna de las ruinas, nuestro prota se detiene debido a un fuerte dolor de cabeza generado por unos flashbacks repentinos. Aparte de eso, segundos más tarde son atacados por el mismo grupo de tipos misteriosos de la noche anterior, conformados por una asesina de pelo rojo, Shuge Shan Kim y un tipo de lentes, los cuales resultan ser miembros de la familia Shuge, que están aquí para deshacerse de nuestro prota. Lo curioso aquí es que en lugar de pelear como personas normales, el tipo de lentes aplica la de Jujutsu Kaisen y se lanza tremenda expansión de dominio espiritual de los pinceles, donde la única entidad son los espíritus de los pinceles en cuestión. Honestamente no entendí muy bien qué carajo significa eso, pero lo siguiente que vemos es a Jin convertido en su forma de pincel e incapaz de usar sus poderes. En este caso atraparon a Jin porque se confundieron y pensaron que él era nuestro prota, mientras que el verdadero Law se madrea con la asesina, que comienza a lanzar cuchillos como si cargara consigo una provisión infinita. Afortunadamente, este es el momento para que nuestro prota aprenda otra de las habilidades del pincel de tinta de loto verde, que es la capacidad de craftear diferentes objetos. Al ser su primera vez haciéndolo, estos son bastante débiles, pero consigue girar una espada y una armadura que lo ayudan bastante durante la pelea. Por su parte, Jin también consigue salir, la verdad no entendí cómo lo hizo, pero lo hizo, y se madrea al tipo de los lentes. El detalle es que conforme avanza la batalla entre la asesina y nuestro prota, la tipa va destruyendo todas las tumbas y ruinas de la zona. Esto provoca que de la nada se comience a generar una neblina y aparezca un espíritu gigante con la forma de una bestia, muy parecido a lo que nuestro prota vio en sus flashbacks. Ya con esto, a todos se les olvida que estaban luchando en primer lugar y sin decir ni una sola palabra deciden que deben unir fuerzas para hacer lo que sea que vayan a hacer a continuación, bien sea suicidarse luchando contra esa cosa o huyendo. En ese momento, la criatura los observa a todos uno por uno y se ve atraída por la chica, quien ataca automáticamente. Sin embargo, lo interesante es que al mismo tiempo que todo esto sucede, el pincel para marcar pupilas de Shan Sen-hyo reacciona dentro del cuerpo de nuestro prota, y sin que él lo quiera, se mueve para proteger a la chica que hasta hace poco estaba intentando asesinarlo. Además, este pincel los protege de los siguientes ataques, cosa que parece conmover a la chica. Luego de eso, todos intentan huir, pero la criatura no cede y los persigue con lo que parecen ser pequeños mini espíritus de cabezas flotantes que van tras ellos a lo largo de todo el bosque. Lo curioso es que al parecer se encuentran dentro de una especie de bucle, porque luego de correr lo que parecieron varios kilómetros, terminan llegando al mismo punto, cara a cara frente al jefe. Al ver que no les queda de otra, saben que tienen que pelear, pero sobre todo que tienen que pelear juntos, por lo que con algo de ayuda de los desconocidos, ni idea de qué pasó con el tercero o con Kai-Young, llevan a cabo una especie de ritual que les permite fusionar los poderes de los pinceles de cada uno de ellos: rojo para el de Jin, amarillo para el nuevo de nuestro prota, azul para el tipo de lentes y morado representando el pincel del asesino. Además mencionan algo muy importante, y es que tomando en cuenta sus habilidades proféticas y toda la cosa, el hecho de que el pincel para marcar pupilas de Shan Sen-hyo haya decidido salvar a la chica no puede ser una casualidad, y seguramente se trata de una pista de lo que nuestro prota debe hacer a continuación: protegerla y probablemente aliarse con ella hasta que descubra por qué es tan importante para su destino mantenerla con vida. Momentos más tarde, la bestia espiritual reúne toda la energía que había estado esparciendo por el bosque y adquiere la forma de un monje gigante, el cual los chicos reconocen como alguien de ahí, con una historia que es mucho texto como para explicarla en medio de la pelea. El punto es que se trata de un espíritu vengativo y por supuesto tiene que ver con todo este tema de los pinceles. En resumen, tienen que matarlo, pero es demasiado fuerte, por lo que idean un plan bastante suicida, que es avanzar a través de todo el estallido de energía, dejando atrás la protección del campo de fuerza que habían creado. Para esto, aprovechan el poder de Jin, el cual iría sanando una y otra vez hasta que o se quede sin más oportunidades para retroceder el tiempo de sus cuerpos o consigan derrotarlo. Al final de todo lo hacen y la chica lo azota con varios golpes espirituales, pero la cosa está en que luego de eso se nos revela que este espíritu también tiene su propio pincel. En el momento en que neutralizan al monje gigante, el pincel desconocido es liberado y al verlo, el pincel de tinta de loto verde también sale a dar un paseo fuera del cuerpo de nuestro prota, danzando alrededor de este nuevo pincel. Nuestros chicos quedan muy confundidos por lo que ven, pero allí el chico de lentes menciona algo muy interesante, y es que los 7 duques de City One se conectan entre sí, por
por lo que podemos asumir que, así como los dos pinceles que nuestro prota ya tienen su poder, este nuevo pincel es uno de los 7 legendarios que todo el mundo ha estado buscando, el pincel de las nubes celestiales. Luego de esto pasan unas cosas medio raras que no termino de entender, lo siento chicos, pero los chinos sí que se la fumaron con esta, y la cosa se tranquiliza. Sin más tiempo que perder, el tipo de los lentes intenta capturar el pincel de las nubes celestiales, pero en eso es detenido por nada más y nada menos que el viejo Wei Shiran, el cual saluda a nuestro prota como si nada hubiera pasado. El tipo de lentes intenta advertirle que ellos, los Shuge, encontraron ese pincel primero, pero al viejo le vale verga y lo ataca, dejándolo completamente inmovilizado. Además de esto, también tenemos la llegada de nada más y de nada menos que Rom, la cual les advierte que están al límite y que no deberían intentar luchar en tales condiciones. Nuestro prota la mira como si no la reconociera, notando un increíble cambio en su forma de comportarse. Ella explica que la única forma de domar y controlar al pincel de las nubes celestiales es que el pincel de tinta de loto verde se encuentra en la misma área, funcionando como una especie de agente tranquilizador, y que ellos estuvieron siguiéndolo justamente para permitir que él fuera guiado naturalmente al pincel y en el momento correcto robárselo. Nosotros vemos que eso es justo lo que hacen, capturar al pincel de las nubes celestiales y confirmar que a pesar de que nuestro chico había tomado sus previsiones, ellos siguieron haciendo justo lo que tenían planeado, usarlo para conseguir a los 7 duques de City One. Furioso, nuestro prota intenta atacar al viejo, pero este consigue repeler sus ataques y se los devuelve. Rom se muestra preocupada por Law, demostrando que después de todo es una mentirosa, sí, pero con sentimientos. Sin embargo, nuestro prota le dice que deje de fingir y que mejor se vaya con su abuelo. Al final los dos se retiran con el pincel y los chicos de Shuge deciden que no atacarán a nuestro prota por el momento. Sin embargo, en un cambio de escena, vemos que la chica apuñaló a tanto a nuestro prota como a Jim, quienes yacen tirados en el suelo mientras ella mantiene una expresión maniática en su rostro. Sin embargo, esto no fue más que una trampa para desenmascarar a Suge Shan Kim, el cual, como sabemos, había estado haciendo cosas turbias y quería inculpar a nuestro prota por el asesinato del tipo este del que obtuvo su segundo pincel. De hecho, uno de los motivos por el que la asesina y el tipo de lentes habían ido tras Law en primer lugar fue por las acusaciones de Shan Kim. El punto es que luego de todo lo ocurrido con el viejo Wei y con Rom, Law tuvo la oportunidad de hablar con el tipo de lentes y de aclarar las cosas. Por supuesto, este no le creyó absolutamente nada, ya que se trata de su palabra contra la de un miembro de su clan, pero finalmente deciden montar todo este teatro para hacerle creer a Shan Kim que habían ejecutado a nuestro prota, dejarlo hablar lo suficiente como para que suelte alguna inconsistencia y al final de todo, hacer que el tipo admita ante la pelirroja y uno de los ancianos del clan que lo había hecho. Por cierto, no tengo ni idea de los nombres, así que a la de cabello rojo la comenzaremos a decir Verónica, mientras que el de lentes será Satoru. Un detalle que seguro todos ustedes habrán notado es que estos dos, Verónica y Satoru, trabajan para Shuge, por lo que resulta extraño que ahora de la nada hayan decidido ponerse en contra de Shuge Shan Kim, quien pertenece a esa familia. Pues bueno, este tema es algo complicado, es decir, no entendí un carajo, pero parece que Shan Kim ha estado haciendo cosas cuestionables sin la autorización de los líderes del clan, o algo parecido. Lo más extraño es que cuando comienza a interrogarlo para saber qué es lo que quiere y por qué estaba ocultando cosas, Shuge Shan Kim simplemente se quita la vida, dejándonos con más dudas que respuestas. Pero bueno, ahora que la cosa ya no tiene que ver con nuestro chico, él y Jin deciden retirarse para seguir con sus vidas. En eso Verónica los alcanza para pedirle disculpa por intentar asesinarlos, y tanto ella como nuestro prota se muestran bastante sonrojados a lo largo de toda la conversación. Otro detalle interesante es que estos le ofrecen conocer al líder del clan de los Shuge, y nuestro prota queda muy confundido porque se supone que ya lo conoció, siendo ese el tal Lee Shuge que llegó a la tienda del viejo y que quería matarlo al principio del anime. Sin embargo, resulta que después de todo, él era un impostor, y el verdadero líder del clan es un tipo pacífico al que nunca ha conocido en su puta vida, y al que comenzaremos a llamar por el nombre del verdadero Lee Shuge. El punto es que este tipo le dice que no sabe cómo ayudarlo con su objetivo de liberarse de los pinceles y todo ese asunto, pero además le advierte que quien sea que se esté haciendo pasar por él no trama nada bueno, pues seguramente se trata de uno de los titiriteros del pincel, que como les dije al principio son usuarios que usan estos poderes para crear marionetas, prácticamente monstruos a raíz de personas y controlarlos a su antojo. Por su parte vemos que a pesar de que sean unos traidores, el viejo Wei y Rom se muestran algo arrepentidos y culpables de tener que traicionar a nuestro prota, pero él le asegura a su nieta que esa es la única forma de que pueden lograr su objetivo antes de que él muera y sea demasiado tarde. Sin embargo, él asegura que no tiene de qué preocuparse, ya que no planea lastimar ni matar a Law pase lo que pase. De hecho, intentará mantenerlo alejado de los problemas y que todo esto es por su bien. Por el lado de nuestro prota, los Shuge los invitan a él y a Jin a quedarse unos días. Ellos aceptan y la cosa parece ir de maravilla. El detalle es que, al enterarse
de lo que estaba sucediendo y de dónde se estaban quedando, Biden les advierte que no deberían confiarse demasiado, ya que incluso si es verdad que no están aliados con el falso Lee Shuge, es un hecho que en esa familia no son y nunca han sido buenas personas. Esto confunde a nuestro prota, ya que todo el mundo en este puto anime parece tener algo que ocultar, pero entre los que ha conocido, Bide es el que más motivos le ha dado para confiar, por lo que decide seguir sus instrucciones de escapar y encontrarse en el convento de Lu Tiam, un punto aparentemente seguro. Antes de hablar con Jim, Lau comienza a analizar cuál puede ser la forma más discreta de salir de ahí sin que nadie lo vea, pero en el proceso es interceptado por Verónica, la cual aparentemente tiene los oídos más desarrollados del mundo y lo escuchó todo, ofreciéndose ayudarlo a escapar de la mansión de los Shuge. Nuestro prota automáticamente le pregunta por qué carajo lo haría, considerando que ella no solo trabaja para ellos, sino que resulta que es parte de la familia. A lo que Verónica le explica que, como ya se nos ha dado a entender, existen traidores dentro de los Shuge, y al parecer, esto es importante, han rastreado ciertos movimientos y todo apunta a que algo grande sucederá en el convento de Lu Tiam, el mismo sitio al que nuestro prota se dirige. Algunos de los Shuge ya están planeando una misión secreta a dicho lugar, pero la realidad es que Verónica todavía no está segura de quiénes son los traidores y en quién debería confiar. Los altos mandos quieren mantenerla alejada de todo el drama, pero ella quiere saber la verdad, por lo que espera ir con nuestro prota para descubrirlo y vengarse de quien sea que esté jugando con su familia. Por supuesto, a Lau no se le olvida las advertencias que Bide le hizo sobre los Shuge, pero igualmente acepta, afirmando que él ayudará con su venganza. Es así que los tres, Lau, Verónica y Jin, se ponen en movimiento, llegando hasta una de las salidas principales del lugar. El detalle es que no esperaban encontrarse con un guardia, el cual los deja pasar, pero solo para usar su habilidad, un bucle temporal que los devuelve una y otra vez al lado interno de la puerta. Bueno, en realidad es mucho más complicado que eso, pero no me da la mente ni para entenderlo ni para explicarlo. Así que el punto es que una vez descifran cómo funcionan, consiguen derrotarlo y huir. Sin más tiempo que perder, toman el tren hacia la ciudad más cercana al convento, y aunque se supone que la acción comenzará en la noche, Verónica propone que vayan de una vez para analizar el terreno, tender sus emboscadas y toda la cosa. El problema es que, ya cuando estaban a punto de subirse a un taxi hacia el lugar, Lau recibe una llamada del hospital informándoles que habían encontrado a Bide gravemente herido y que había sido internado en terapia intensiva. Con esto, nuestro prota les dice a ellos que se vayan adelantando al convento, mientras que él va al hospital a descubrir qué fue lo que le pasó y, más importante, quién lo hizo. Allí se encuentra con Bide bastante mal, pero afortunadamente con vida, y este le comienza a explicar qué carajo fue lo que sucedió. Resulta que después de que ellos se separaran, Bide se dedicó a investigar un poco más al interior de la mansión de los Wei. Allí descubrió a un tal señor Ding Guo, hermano de crianza de su padre. Estuvo varios años sobornando a los ancianos del clan para ir abriéndose camino y derrocar al liderazgo del jefe de los Wei. Al final de todo, su influencia era tal que lo único que necesitaba para convertirse en el nuevo líder era que el padre de Bide muriera, por lo que lo más probable es que él haya sido el responsable de matarlo e intentar inculparlos a ellos. Igualmente descubrió que el tal Ding Guo tiene una conexión con los Shuge, pero no con la parte legal o buena de dicha familia, sino con aquellos como Shanking que andan metidos en cosas raras. Espiándolos, los escuchó hablando sobre conseguir nuevos espíritus para un tal maestro, cosa que llama la atención de nuestro prota, ya que antes de desvivirse en el interrogatorio, Shuge Shanking también hizo referencia a un supuesto maestro al que no podía traicionar. Lo último que Bide supo es que esa gente estaba planeando hacer algo raro con el convento de Lu Tiam, y es por eso que le pidió a nuestro prota que fuera hasta allá. El problema es que una vez llegó listo para esperar a nuestro chico, fue interceptado y le dieron una paliza hasta casi matarlo. El problema aquí es que eso significa que la gente detrás de todo esto ya está en el convento, y que tanto Jin como Verónica están en un grave peligro. Hablando de estos dos, una vez llegan al bosque alrededor del lugar, se van encontrando con los cuerpos sin vidas de varias personas con claras señales de que ahí se estuvo librando una fuerte batalla. Verónica reconoce a los tiesos como enviados de la familia Shuge y se sorprende ya que se supone que ellos llegarían a la mañana. Esto significa que en realidad la información que tenía era falsa y que en lugar de estar llegando antes como ellos asumían para prepararse, están llegando tarde a la verdadera acción. Debido a eso apresuran aún más el paso y llegan justo a tiempo para encontrarse con Satoru y un viejo llamado Fei Shuge enfrentarse a dos de los traidores, un tipo de lentes medio serio llamado Chu Jimmy, que se me hace medio conocido, y un chulito al que llamaremos José. Verónica los reconoce como tipo de los bajos mundos que han tenido relación previa con los Shuge, pero que por supuesto ahora los han traicionado. Satoru termina gravemente herido por los poderes de José y Verónica intenta ayudarlo, pero Jin le recomienda que se mantenga ocultos un poco más, al menos hasta que identifiquen si pueden contra sus rivales. El problema es que además estos cuentan con un monstruo marioneta ultra roto, el cual Jin identifica automáticamente como el
salvamoncito de Shen-He. Chu Jimmy le comenta a Fei Shuge que su maestro está deseoso por captar nuevos talentos y que le encantaría que se unieran a ellos. Pero por supuesto Fei se niega y comienza a luchar, tanto con los dos pendejos como contra el monstruo. En el proceso se da cuenta que los movimientos de Shen-He están siendo controlados enteramente por Jose, lo que significa que al derrotar al titiritero, el monstruo ya no debería ser una amenaza. El detalle es que cuando lo intenta, Shen-He automáticamente salta para protegerlo, hiriendo a Fei gravemente. A pesar de eso, el viejo se las arregla para seguir dando pelea, pero se ve superado por Chu Jimin y su poder, el cual lo cubre en una especie de humo rojo oscuro, y no entiendo muy bien en qué consiste, pero está medio roto. Ya con esto, Jin y Verónica deciden entrar en acción, y con la situación mucho más equilibrada, la batalla se extiende hasta que llega nuestro prota. Lo interesante aquí es que al verlo, Chu Jimin le pregunta si es que acaso no lo reconoce, y nos damos cuenta que el motivo por el cual se nos hacía tan parecido es porque Chu Jimin es realmente el tipo que se hizo pasar por el líder de los Shuge, es decir, el falso Lee Shuge. Este nos revela que él no es la mente maestra detrás de todo esto y que está siendo liderado por el tal maestro, pero sí es de los usuarios de pincel más poderosos de todos, y esto nos queda claro cuando casi de la nada el cabrón deja a Verónica, a Jin y a Fei fuera de juego plantando una especie de hechizo que va drenando sus energías poco a poco. También advierto a nuestro prota que no van a despertar a menos que él así lo quiera, y que si tanto desea ayudarlos pueden hacer un trato. Él los devolverá a la normalidad si nuestro prota acepta entregar las dos brochas que tienen su poder, el pincel de tinta de loto verde y el pincel para marcar pupilas de Shansen Hyo. Por supuesto nuestro prota acepta, pero le dice que no tiene ni la menor idea de cómo hacerlo, a lo que Chu Jimin le explica que debe ir a lo más profundo del convento y usar sus pinceles para invocar a no sé qué espíritu mágico de los cuentos chinos, lo que activará una especie de ritual inverso que le extraerá ambas brochas de forma segura. Lou lo hace y libera 4 dragones espirituales que comienzan a danzar por toda la zona hasta que se unen en un sello mágico dando pie a una especie de portal. Chu Jimin le dice que entre y que estando allí sabrá qué hacer. Es de esa forma que con un poco de duda sobre si seguirles la corriente fue realmente la decisión correcta, nuestro prota atraviesa el portal viéndose transportado hasta lo que parece ser una dimensión alternativa super mística. Conforme avanza por el lugar, se ve rodeado de flores de loto y una vibra de paz inigualable. De repente, aparecen los 4 dragones de hace rato que se acercan a él para atacarlo. A las afueras del portal, Jose se burla de nuestro prota viéndolo como un iluso al aceptar el trato. Ya con esto nos queda claro que obviamente era una trampa, pues el mismo Chu Jimin menciona que quien quiera que traspase ese portal será ferozmente atacado por los guardianes y eventualmente morirá. Por supuesto ellos lo sabían y utilizaron a su favor el hecho de que llevar a cabo aquel ritual es imposible para deshacerse de nuestro prota sin siquiera tener que ponerle una mano encima. De vuelta con Lou, los 4 dragones comienzan a analizarlos con claras intenciones de matarlo, pero la cosa es interrumpida por la llegada de un monje, el cual reconoce a nuestro prota, no por quién es él, sino por la presencia del alma de Li Bai, el espíritu que vive dentro del pincel de tinta de loto verde. Se supone que Li Bai y el pelón, que por cierto se llama Huai Su, fueron amigos hace milenios, pero por supuesto no ha retrocedido en el tiempo, sino que están hablando con lo que quedó del alma del mismo. Este lo invita a tomarse un tecito y nuestro prota rápidamente entra en confianza, hasta el punto en que le pide que por favor lo ayude a deshacerse de los pinceles y salvar a sus amigos. Sin embargo, el pelado le hace ver que existe otra opción, asimilar un tercer pincel, un pincel con su espíritu, y de esa forma obtener la fuerza que le hace falta para vencer a Chu Jimin. El detalle es que, en realidad, parece que va a ser un poco más complicado que eso, y los cabrones incluso se ponen a recitar poesía. Pero mientras tanto vemos que Jin consiguió librarse del hechizo y despertar a los otros dos para comenzar a luchar contra los enemigos. Lou se da cuenta de esto incluso estando en aquel limbo o lo que quiera que sea, por lo que ya con menos estrés encima decide confiar en sus amigos y tomarse todo el tiempo que sea necesario para volverse más fuerte antes de regresar. Es así que mientras en el convento la pelea va avanzando, nuestro prota une fuerzas con el pelón para obtener su power up. En este caso no hubo necesidad de absorber otro pincel, pero la condición para tal fuerza fue eliminar por completo la posibilidad de deshacerse de los pinceles en un futuro. Es decir, a cambio de salvar a sus amigos, tendrá que vivir con tal poder y todos los problemas que conlleva para siempre. Al verlo y darse cuenta de que las cosas no habían salido según lo planeado, Chu Jimin y Jose se lanzan a atacar directamente. Sin embargo, nuestro prota los vuelve verga, invocando una especie de Susano gigante con la forma del viejo. Todo muy raro la verdad, el cual controla con el poder de la poesía. Los otros dos también intentan responder usando sus habilidades más fuertes, pero valen bastante verga y terminan siendo superados por mucho. Una vez las cosas se calman y Chu Jimin ya se ha tirado en el suelo, nuestro prota comienza a interrogarlo con las únicas dos cosas que necesitan saber: quién carajos es su maestro y para qué quieren hacerse con el
poder de los 7 duques de City One. Chu Jimin, abrumado por el dolor, les comenta que si les revela algo, morirá, y que, aunque quisiera, él realmente no tiene más opción que permanecer en silencio. En ese momento, todos sienten una vibra extraña venir del bosque, y así como así, el cuerpo de Chu Jimin comienza a colapsar, agonizando de forma muy dolorosa. Nuestro prota se da cuenta de que eso es lo mismo que sucedió con el padre de BD antes de que este estirara la pata, por lo que quien quiera que lo esté haciendo, está usando el mismo método de ejecución. Al darse cuenta de lo que estaba pasando con su compañero, Jose intenta huir, y segundos más tarde, Chu Jimin muere. Sin embargo, con sus últimas fuerzas, consigue pronunciar un nombre, Han Sham, que parece será la última pista que tendrán por el momento. Verónica les pregunta a todos si ya han escuchado ese nombre antes, y aunque no está segura de dónde, a nuestro prota se le hace particularmente conocido. Jin se da cuenta de que Jose consiguió huir y que lo único bueno es que Shen He todavía podría tener una oportunidad de vivir ahora que Chu Jimin, quien era el que lo estaba controlando, ha muerto. Sin embargo, todo esto pasa a un segundo plano porque de la nada nuestro prota recuerda dónde escuchó el nombre de Han Sham antes, llevándolo a una frase que escuchó pronunciar a su profesor Yu cuando Shen He estaba hospitalizado. Han Sham, por favor, enséñame el camino. En aquel momento nuestro prota pensó que el viejo estaba hablando solo, pero ahora tiene miedo de que exista la posibilidad de que haya estado hablando con alguien más. Todos los recuerdos de lo ocurrido a lo largo de estas semanas comienzan a invadir la mente de nuestro chico, que finalmente se da cuenta de la verdad. Que el profesor Yu lo haya mandado a buscar el pincel en primer lugar no fue una casualidad, y como casi todo el mundo en esta serie, él también lo había estado usando y manipulando a su antojo. Sin embargo, esto es algo que tendremos que descubrir en una segunda temporada. Así que aquí en pantalla te estaré dejando la siguiente parte una vez haya salido. La verdad no tengo idea de para cuándo la saquen, pero estoy seguro de que la va a romper. Pero si tienes la suerte de ver este video cuando ya salió la segunda temporada, de todos modos la voy a dejar aquí en la pantalla final para que vayan directamente a verlo. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.